Buenos días. Muy buenos días, César. Buenos días a Víctor y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Como bien les indicaba mi compañero César, el día de hoy vamos a hablar acerca de la soledad y por qué la soledad nos enferma. Siempre dentro de las recomendaciones y como ya teníamos ahí en la imagen en pantalla, además de lo del celular, las preguntas en el chat, etcétera, dos elementos importantes. Uno, tiene que ver con la información que brindamos. Lo que venimos a brindar justamente es eso, información. Quiere decir que, primero que nada, no tenemos la verdad absoluta, sino que partimos del hecho de que pueden existir diferentes teorías, conceptos, etcétera, y nosotros y nosotras simplemente venimos a compartir temas para informar y tal vez incluso despertar en ustedes la curiosidad por seguir profundizando, informándose acerca de estos temas. Además, lo hacemos con todo el compromiso, el cariño, la mística, incluso si se quiere ver de esa manera, pero entendemos que la información que compartimos no se puede generalizar. A veces por una cuestión del uso del idioma, hablamos de forma generalizada, sin embargo, la información no se generaliza porque siempre van a haber excepciones a la regla y partimos de ese concepto para entender entonces que tal vez la información que yo estoy viendo no me refleja, pero puede reflejar a otras personas. Sin embargo, en función de esto que vemos, es importante ir haciendo los diferentes autoanálisis. Entonces eso, la información viene con mucho cariño, pero no es la única verdad. Más bien estamos abiertas a sus cuestionamientos, sus comentarios y sus preguntas, los cuales leeremos después de pasada la primera hora. Y el otro elemento es, estamos en redes sociales desde hace unas semanas, estamos metiéndonos un poco más en el tema de las redes sociales, estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Instagram lo menciono porque también estamos ahí, sin embargo, las redes que más trabajamos son Facebook y YouTube. En Facebook en particular hay dos elementos. Pueden encontrar la agenda diaria y la agenda de la semana para que vean los diferentes eventos que vamos a desarrollar y puedan elegir cuál de estos eventos seguir o incluso hablarle a otras personas acerca de las actividades que vamos a tener. Y además tenemos actividades exclusivas para Facebook, los que llamamos los Facebook Live, que son conversatorios en un formato más pequeño que los webinars, pero también de una manera un poco más fluida, más casual para desarrollar estas temáticas. Y también tenemos mucha actividad o más actividad en el canal de YouTube, donde lo que hacemos es todos estos webinars que trabajamos se suben al canal y van a quedar ahí de forma permanente. ¿Qué significa? Bueno, si tal vez hoy, mientras estaba en el webinar, me tuve que ir al baño y pasé un poco más de tiempo o alguna situación que se pueda presentar y no pude terminar de verlo, bueno, me conecto a partir de la noche o a partir de mañana y puedo volver a verlo para no perderme nada del webinar, no perderme nada de este tema. O bueno, tal vez me gustó y quiero repasarlo, quiero escucharlo de nuevo, ahí va a estar, o incluso para compartirlo con sus seres queridos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Como les digo, por favor, desen la vuelta por ahí en las redes sociales, regálennos sus likes, su suscripción y sus compartir para que además podamos seguirle llegando a más personas todos los días con los diferentes temas. Vamos a arrancar entonces hablando de por qué la soledad nos enferma. Listo. Ahora bien, para hablar de por qué la soledad nos enferma, es importante que empecemos por definir qué es la soledad. Porque sí, efectivamente, y ahorita vamos a verlo, la soledad como fenómeno, como situación, puede afectar nuestro bienestar, nuestra calidad de vida e incluso llegar a enfermarnos, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Pero bueno, no me adelanto, empecemos por definir qué es la soledad, de qué es de esto de lo que vamos a hablar. Se nos dice, en primer lugar, que la soledad es una señal aversiva. Aversiva podemos interpretarlo quizás como amenazante, como una señal que no nos gusta o que de alguna manera nos incomoda. Y esta señal, cuando la percibimos, lo que busca es indicarnos que las conexiones sociales importantes
están en riesgo o están ausentes. Cuando experimentamos esta sensación, probablemente lo que nos está indicando es, uno, como dice acá, que en este momento en mi vida no me encuentro rodeada o rodeado de personas, que en este momento en mi vida las conexiones, los vínculos que he establecido quizás no son tan fuertes, o incluso que están en riesgo, que tal vez no tenía tantas redes como yo pensaba que tenía. Incluso que mis redes de apoyo, que mis soportes pueden estar tambaleantes. Y usualmente lo que busca es ser una fuerza motivadora que nos permita reconectar con las demás personas. La idea de la soledad como señal, lo que busca es no solamente indicarnos que algo está pasando con nosotros y con las personas que conectamos, sino además busca movilizarnos. Busca decir, hey, algo pasa, no estás conectando. Necesitas conectar y busca que nos movamos a conectar, ya sea repasando por qué me incomoda la sensación o ya sea intentando reconectar con las personas de mi entorno inmediato, la familia, amistades cercanas o intentando incluso acercarme a otras personas y generar nuevos vínculos, conocer a nueva gente, conocer nuevos grupos o temas de interés, vincularme a nuevas actividades de forma grupal, en fin, conocer y ampliar mi círculo de amistades. La soledad va a buscar que nos abramos a estas nuevas opciones o que reconectemos, pero en general busca acción. El asunto es que cuando hablamos de soledad tenemos que entender que no solamente existe un tipo de soledad, sino que existen diferentes tipos de soledad y que además no es lo mismo estar solo, estar sola, que sentirnos solos o solas. Cuando estamos solos o solas, también hablamos de que la soledad puede ser elegida o puede ser impuesta. Estar solo significa básicamente que no tenemos compañía. Incluso aquí hay un debate interesantísimo, porque algunas personas dicen que no hay compañía humana, es decir, que a nuestro alrededor, porque lo elegimos o porque nos lo impusieron, no hay otras personas. Y que aunque existan animalitos, mascotas, en fin, se dice no hay compañía, porque la compañía se refiere a personas. Algunas otras, lo que dicen es, no, cuando hablamos de soledad, de esta soledad, de estar solos o solas, nos referimos a que la persona no cuenta ni con la compañía de personas, ni de animales o mascotas, o sea, animales, me refiero a animales domésticos, a mascotas, sino que la persona no tiene contacto y está únicamente consigo mismo o consigo misma. En todo caso, habla de la ausencia de otros seres. Y como les decía, puede ser por elección. Tuve una semana súper pesada, emocionalmente me siento removido, removida, emocionalmente quisiera un tiempo para mí, así que digo, gente, voy a estar en mi cuarto o simplemente decido, no voy a salir. Bueno, sabemos que en estos días el salir o no salir no es tanto una elección personal, sino una decisión tomada a conciencia en función de procurar nuestro bienestar, pero ese es otro tema. El asunto es que de pronto yo digo, bueno, no, hoy no voy a salir e incluso me desconecto, apago el celular, apago computadora, porque yo elijo no compartir con otras personas. Incluso elijo no compartir con el gato y la mascota por un lado y yo por el otro porque necesito ese espacio. Eso es una soledad elegida. Pero está también la soledad impuesta, que es cuando las circunstancias de la vida, de nuestro entorno, enfermedades u otras situaciones nos obligan a aislarnos, a apartarnos de las otras personas, del mundo, hasta de los animales y nos limita esa posibilidad de conectar. Como les decía antes, hablar de esto implica replantearnos la situación desde la pandemia que estamos enfrentando. Porque sí, poco a poco se van
flexibilizando las medidas que se han tomado, pero en ningún momento se han eliminado las medidas de seguridad. Se flexibilizan, mas permanecen ahí. Y permanecen ahí justamente porque el peligro sigue y la necesidad de cuidarnos es más inminente que nunca. ¿Okay? Pero sobre todo al inicio, sobre todo por ahí, el 6 de marzo se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país y ya un par de semanas después o una semana después estaban tomando las primeras medidas. Bueno, pues resulta que en ese momento se nos dice, váyanse para la casa, trabajen desde sus casas, compren desde sus casas y procuren no salir para absolutamente nada. Incluso se acuerdan en Semana Santa que se tomaron unas medidas un poco más rígidas, que no se podía salir nada más que a la farmacia o al súper. Bueno, les cuento que en otros países este tipo de medidas fueron aún más fuertes. Hubo países donde fue cuarentena con toque de queda y si las personas se encontraban fuera de sus casas sin una justificante como ir a un centro médico o algo por el estilo, hasta podían sufrir represión violenta mediante la fuerza por parte de las autoridades. Ok, el asunto es que las diferentes medidas que se tomaron en todos los países implicó que la mayoría de personas, en este caso, no por elección, sino por obligación, por imposición, y como les digo incluso, por la fuerza, tuviesen que permanecer en sus casas. Algunas personas convivimos con mucha gente. Está la familia política, el perro, el gato, los roomies que se comparten las casas, los apartamentos. Antes se hablaba del fenómeno del nido vacío, que era que usualmente los hijos y las hijas crecían, formaban su familia, se iban del hogar paterno, del hogar materno, pero cada vez más, debido a situaciones económicas y también sociales, nos encontramos con nidos repletos, abundantes, es decir, que los hijos crecen, forman sus parejas, sus propios núcleos familiares, pero no pueden irse de casa y entonces en la casa viven los papás con los hijos, los nietos, las parejas de los nietos y de pronto tenemos 15, 20 personas viviendo en casa. Bueno, a algunas personas les tocó vivir el distanciamiento social, la cuarentena o la figura que se haya utilizado en su respectivo país con un montón de gente, con un montón de compañía. Y más bien en estos casos, la posibilidad de buscar la soledad elegida era imposible porque las condiciones de hacinamiento, convivencia obligada, etcétera, no les permitió disfrutar de ese espacio a solas. Pero para otras personas, para quienes viven solos y solas, la pandemia quizás llegó para tomarles de sorpresa y llegó para obligarles a permanecer con ellos mismos, con ellas mismas. Quizás únicamente disfrutando de la compañía de una mascota y afortunadas esas personas que les gustan los animalitos, que les gustan las mascotas y que tenían una mascota al momento en el que se presenta este distanciamiento social, este confinamiento, esta cuarentena, digo la figura que sea. Porque por lo menos contaban con esa compañía, con ese intercambio, con esa posibilidad de recibir algún tipo de afecto, pero para otros y otras implicó estar completamente solos y solas, sin otras personas con quienes conversar, sin otras personas con las cuales poder percibir el contacto físico, el abrazo, un toque en la mano, o incluso, como dirían, sin nadie ni siquiera para poder pelear. En estos casos hablamos de una soledad impuesta. Pero en estos, tanto impuesta como elegida, hablamos de una sensación, o perdón, no de una sensación, sino que hablamos de una situación de estar solos o solas. Las circunstancias me obligan a permanecer sin otras personas a mi alrededor, estar solo. Pero muy diferente es sentirnos solos o solas. En este caso hablamos de algo que experimento desde el nivel meramente emocional, algo que ocurre en mi cabeza y dirían los más románticos en mi corazón y dirían los más espirituales en mi alma, pero que no necesariamente implica un distanciamiento físico real de otras personas o de otros seres humanos. ¿Ok? ¿Cómo es así? Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto están en un lugar, tal vez
por alguna situación que estén enfrentando en su vida. A veces pasa con los procesos de duelo, cuando estamos tomando decisiones, cuando hay conflictos en una relación de pareja, que podemos estar rodeadas de personas. Que puedes estar incluso, como les digo, si es un conflicto de pareja, puedes estar con tu pareja en la misma cama, en el mismo espacio físico y aún así sentirse solo o sola. ¿Por qué? Porque aunque hay otras personas, lo que no se está generando es la conexión desde esta perspectiva intelectual, emocional, desde esta perspectiva hasta espiritual, si se quiere. Puedo estar con vos, pero no te siento acá conmigo. En estos casos, hablamos de que no es una soledad impuesta, elegida, es una soledad que se experimenta desde la sensación. Por eso entonces definimos que existen al menos dos tipos de soledad. Una es la soledad social y era de la primera que hablábamos. La soledad social se refiere al no contacto físico, el no compartir con otras personas, pero desde la realidad. Nos dicen por acá, aparece cuando no se cuenta con una red de relaciones sociales de la cual se pueda sentir parte. Ocurre cuando no contamos con un grupo de personas que compartan nuestros intereses, un grupo de personas con las cuales podamos conversar, con las cuales podamos abrirnos, expresar nuestras emociones, debatir sobre nuestras creencias. Y en estos casos, lo que se genera es una sensación de frustración. Frustración porque me siento como un bicho raro, como una bicha rara, como una pieza de rompecabezas en la caja equivocada, que no importa cuánto me esfuerce, ni me traten de recortar un pedacito, resulta que no encajo con el resto de piezas que están en esa caja. Y tenemos la soledad emocional, que es aquella que se presenta como un desbordamiento de mis emociones cuando antes contaba con relaciones estrechas e íntimas con otras personas, pero de pronto se da una carencia. Por ejemplo, para muchas personas acostumbradas a esta convivencia cotidiana con sus compañeros y compañeras de trabajo, la sensación de soledad emocional provino después de que, por el distanciamiento, les envían a teletrabajo. Y desde sus casas dicen, me faltan, me hacen falta mis compañeros y compañeras. Me hace falta ese compartir el cafecito en las mañanas o en las tardes. Me hace falta llegar el lunes sin molestar al compañero futbolero o futbolista, no sé, porque perdió su equipo. Se parte de que yo tenía algo, un vínculo, una relación, un conjunto de relaciones y que por diferentes circunstancias las perdí. Por ejemplo, también se presenta después de una ruptura en una relación de pareja o después del fallecimiento de un ser querido. La relación, el vínculo existía, pero de pronto ya no está, se pierde o se ve interrumpido y me genera una sensación de vacío y por eso utilicé en repetidas ocasiones una frase que a mí particularmente en mi vida personal no me gusta utilizar. Me hace falta. Es muy interesante y les comento, pero ya muy por un criterio personal y a partir de que creo mucho en el valor y el significado de las palabras, hace muchos años en mi vida tomé la decisión de, cada vez de que siento que algo me hace falta, lo analizo y me replanteo y digo, no, extraño tal cosa, extraño tal persona, porque extrañar tiene que ver con añoranza, con nostalgia, y es válido. Cuando decimos me hace falta, me hacen falta, me haces falta, igual hablamos desde la añoranza, sí, y también es válido, sí, pero si nos ponemos a profundizar en el significado de las palabras, me hace falta significa que necesito de. Y de alguna manera, cuando algo está completo, no le falta nada. Pero si a alguien
le falta algo, significa que está o que se siente o que se percibe incompleto, incompleta. Y que ha depositado su plenitud, su realización e incluso su bienestar y su felicidad en otra persona, en otras personas y en los vínculos que establece con ellos y ellas. Y entonces cuando hablamos de soledad emocional, nos referimos a estas personas que cuando se pierde el vínculo, cuando se pelea con los amigos, cuando le envían a la casa a teletrabajar y ya no está ese contacto cotidiano, dice, perdí aquellos vínculos, me falta algo, me faltas vos. Y no se sienten plenos o plenas. Estos son algunos de los tipos de soledad que se experimentan. Podríamos incluso debatir un poco más si hay más tipos, pero en todo caso, la raíz de esto tiene que ver con algo que dos autores en su momento, por allá en los 70, definieron como que la soledad tiene que ver más con lo que pasa dentro de mí y conmigo que lo que pasa fuera de mí y con las demás personas. La frase está por acá. El sentimiento de soledad es la percepción de la brecha entre lo que la persona espera de las relaciones interpersonales, lo que llamamos el deseo, y la realidad. Vuelvo al ejemplo que hablaba antes con aquello del sentirnos solos y solas y nos concentramos un momento en la imagen que está en pantalla junto, o sea, como parte de la presentación y vemos de pronto a la chica rubia que está hacia el centro con una jacket o chaqueta de mezclilla y vemos al montón de gente alrededor y la vemos a ella pensativa y de pronto decimos, esa muchacha va sola. Pero podríamos decir lo mismo de la señora que está atrás con el pelito castaño corto. Igual, hay un montón de gente, pero parecen estar solos o solas. Y podríamos resaltar a cada uno de estos personajes. Si bien el no contar con vínculos, con conexiones, con personas en nuestro entorno habla del estar solos, la verdadera soledad que se asocia con el sentimiento, con lo emocional, tiene que ver con aquello que yo espero de las relaciones y lo que se presenta en mi realidad. Tal vez las personas que decidieron en algún momento, con ejemplos hipotéticos, uy, este año quiero celebrar mi cumpleaños con una mega fiesta y vamos a tener, no sé, X cosas en el menú y vamos a estar compartiendo y resulta que van a haber 300 invitados en un salón a reventar, música, luces, lo que sea, y de pronto la persona dice, pero qué raro, me siento solo, me siento sola, hay un montón de gente, está la música, está la fiesta en lo mejor, pero algo pasa adentro, porque tal vez no era como yo quería. O a algunas personas les ha pasado, tal vez en relaciones un poco más estrechas a nivel con los hijos y las hijas. Y de pronto dicen, mira, pero es que yo paso con mi hijo, yo llego a hablarle y estoy ahí en el cuarto con mi hija, yo le meto conversación y parece que no me responde, parece que no me entiende, me siento que hablo en chino. Porque aunque yo esté ahí, es como si no estuviera conmigo. La verdadera soledad o la soledad que puede enfermarnos es la que se relaciona con estas emociones. Porque de pronto lo que yo esperaba era que si habían 300 personas en esa fiesta, las 300 estuvieran bailando, disfrutando y alegrándose conmigo. Y de pronto les veo disfrutando, alegrándose, pero no están conmigo. O no, o aunque estén conmigo, no están de la forma que yo esperaba y entonces se genera esa brecha, esa barrera, ese choque entre mi idea, lo que yo había planeado y lo que surgió en realidad. Más o menos como hay ciertos videillos virales que surgen en redes sociales, ¿verdad? Como el de expectativa versus realidad. Tal vez aquel pastel delicioso que vimos en el video y la realidad y salió el quequito todo desinflado. Bueno, para algunas personas esta expectativa versus realidad se dan sus relaciones interpersonales. Y de pronto habían planeado la cita perfecta con sus parejas y dicen las flores, el mariachi, no sé, qué sé yo. Y al momento en el que están compartiendo, descubren que realmente no comparten o que la otra persona ni siquiera le gustó la sorpresa y que no estamos ahí. La soledad se genera entonces desde ese choque con nuestra realidad.
¿Por qué es que nos afecta? Bueno, porque como hablamos en otros temas siempre, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. ¿Por qué? Bueno, es que también lo hemos hablado desde chiquiticos, desde chiquiticas, desde que nacemos, somos la especie más dependiente que necesita de otros y otras, no solo para satisfacer sus necesidades, sino también para construir su propia identidad, para sentirnos seguros y seguras, para sentirnos validados, valiosos, valiosas. Aprendemos a necesitar de otros y de otras y generamos unas interconexiones tan fuertes que incluso aún en momentos de distanciamiento como este, no hemos podido perder el contacto. Y las conexiones se vuelven tan fuertes que se constituyen en una necesidad. Y cuando no tenemos relaciones sólidas y estrechas con otras personas, nos enfermamos. La soledad no solo tiene consecuencias a nivel psicológico, sino que también hace mella en nuestra salud física. A veces utilizo como ejemplo el cómo nos afectan las relaciones sociales a los seres humanos y sobre todo cómo nos afectan cuando no son relaciones adecuadas. En algunos momentos, quizás si han estado en otro de los webinars, han escuchado cuando yo menciono, bueno, los chiquitos con bullying, los chiquitos que están enfrentando bullying, el acoso escolar, es decir, que no hay relaciones adecuadas, que se sienten o se saben solitos, solitas, son los chiquitos que se empiezan a enfermar y se quejan del dolor de estómago en las mañanas, cosas por el estilo. Pero también podemos hablar de cómo otras personas, incluso a nivel ya académico de universidades, etcétera, han realizado estudios para analizar el papel que tiene la soledad en los seres humanos y han descubierto que sí, no es solo que las relaciones inadecuadas puedan enfermarnos, sino que la carencia de relaciones fuertes y sólidas pueden afectarnos físicamente en diferentes áreas. En algunos momentos se han realizado estudios al respecto. Uno de ellos lo realizó la Universidad Brigham Young. Ahí me disculpan porque no sé si la pronunciación es la correcta, pero bueno, esta universidad nos plantea, hicieron un estudio con diferentes personas sobre la soledad. Bueno, de hecho hay dos estudios por acá que estoy partiendo. Uno fue publicado en la revista Heart y el otro fue el de la Universidad Brigham Young. El asunto es que hablan de cómo existe una relación real que ya se probó con evidencia científica de cómo el estar solos y solas y sobre todo cómo el sentirnos solos y solas, cómo el no poder conectar o el tener esas dificultades para conectar con otras personas nos afecta no solo emocionalmente, sino también que nos enferma. Y lo primero que descubrieron es el sentirnos solos y solas debilita nuestro sistema inmunológico. Como diríamos popularmente, se nos bajan las defensas. Nuestro organismo se encuentra más débil o menos preparado para hacerle frente a las enfermedades y por lo tanto nos enfermamos con mayor facilidad, con mayor frecuencia e incluso las enfermedades sencillas pueden complicarse porque nuestro sistema inmunológico, al sentirnos solos y solas, se siente en desprotección y de alguna manera se debilita. También las personas que se sienten más solas, ya sea que estén solas, pero sobre todo que se sientan solas, tienden a sentirse más fatigadas, más cansadas, incluso incapaces para realizar las actividades de la vida diaria, las actividades cotidianas. Y de pronto, para muchas personas que actualmente, bueno, por todo lo que ha pasado con la pandemia y demás, se han visto obligadas a estar solas, nos han dicho y han experimentado cosas como: yo antes era súper ordenada, vivía limpiando y resulta que estos días me siento tan cansado, tan cansada. Y es raro porque sí, no estoy saliendo, no estoy caminando, sí hago actividad física, pero
pero ¿por qué si no estoy yendo a trabajar o si estoy trabajando desde la casa y tal vez hasta duermo más horas? Qué raro, me canso. Bueno, es que es una fatiga que tiene que ver con el impacto que tiene en mi cuerpo el no contar con otras personas y además el contacto físico en este caso también influye mucho. Y no solamente la fatiga, sino que la fatiga y la desmotivación influyen para que las personas que están solas y que se sienten solas, recordemos sobre todo esto, que se sienten solas, realicen menos actividad física porque tienen menos deseo de moverse, porque se sienten con menos energía. Y por lo tanto vienen otras repercusiones. A menor actividad física, mayores probabilidades de desarrollar enfermedades agudas, crónicas, de experimentar contracturas, etc. Pero viene también, hay otros síntomas, otras situaciones que, como les decía, han sido comprobadas. El primer estudio fue publicado por una revista que tiene que ver con problemas del corazón, enfermedades cardiovasculares, ese tipo de cosas, y es la revista Heart, corazón en inglés. Y en ella hicieron un análisis con pacientes que habían tenido problemas cardíacos, no sé, que padecían de arritmias y otro tipo de problemas cardíacos, o que habían tenido accidentes a nivel cardiovascular, no sé, derrames, infartos, etc. Y que tuvieron su proceso, que estaban con su tratamiento, que salen del hospital y aquellos pacientes que estaban solos o solas, aquellos pacientes que se sentían solos y solas, experimentaron mayor riesgo de muerte. Después de haber superado un infarto, las pacientes que más fallecían eran quienes no contaban con redes de apoyo fuertes. Por el contrario, aquellas personas sobrevivientes de infartos, de problemas cardíacos, pero que tenían relaciones sólidas con su familia, que se sentían apoyadas por sus familias, que sentían que hay contactos, amistades, tenían mayores probabilidades de recuperación. De igual forma, en el estudio del Brigham Young University, se dijo que la soledad tiene un impacto tan fuerte en la salud y con consecuencias que se van transformando en enfermedades agudas y crónicas, que es el equivalente al tabaquismo. Incluso daban una cifra particular y muy puntual. Decía, la persona que está sola, permanece sola y se siente sola por periodos prolongados, genera trastornos en su salud física equivalentes a fumarse 15 cigarrillos al día o a vivir con obesidad mórbida. Significa, como les digo, según estos estudios, que la soledad realmente nos enferma e incluso, digámoslo un poco dramático, romántico, como lo quieran ver, la soledad puede acabar con nuestras vidas. Y es que además, en el nivel emocional, obviamente, existen otras repercusiones. Por ejemplo, las personas que, ya sea de forma permanente o de forma temporal, como la situación que se está presentando ahorita, pasan por periodos prolongados, solos, solas, sin contacto humano, sobre todo sin ese contacto presencial y físico, pueden llegar a experimentar falta de propósito en la vida. Es decir, son aquellas personas que de pronto pierden la motivación, que de pronto pierden el sentido de su vida y ya no pueden responder un ¿para qué estoy acá? Ya no pueden encontrar algo que les impulse, que les motive a seguir adelante, porque su vida se viene abajo y dicen, ¿para qué? Relacionado con esto, las personas que se sienten solas, que están solas durante periodos prolongados, pueden experimentar depresión. Y ya no estamos hablando de la depresión confundiéndola a veces, que a veces la confunden con un estado de tristeza profunda, o no estamos hablando de esa
podríamos decir también depresión que experimentan algunas personas después de un proceso de duelo. Entonces, bueno, ok, terminé una relación o me mandaron para la casa, vivo un duelo. Dentro de ese duelo hay una fase que tiene síntomas similares, manifestaciones similares a la depresión. No, estoy hablando de que las personas que están solas, ¿verdad?, pueden experimentar depresión, incluso depresión clínica, y requerir tratamientos especializados, intervenciones más profundas para ayudarse con su situación. Y por lo mismo, nuevamente, todo encaminado, experimentan mayor riesgo de suicidio. Por acá, en este momento, no tengo un número exacto, pero sí es cierto, o sea, pero sí conozco y sé que han habido situaciones y probablemente algunos y algunas conozcan los casos donde se habla de que durante la pandemia, durante el COVID-19 y todo lo que nos ha generado, los cambios a nivel global, la recesión económica, problemas de salud, fallecimientos, etcétera, además de las miles de personas que alrededor del mundo, recordemos que en Costa Rica hemos tenido un manejo que incluso ha recibido el reconocimiento internacional de la situación y que gracias a Dios, a la vida o aquello en lo que ustedes creen, hasta el momento solo tenemos 6 fallecimientos por COVID-19, pero hablamos de países donde 6 fallecimientos se podían dar en una hora, donde cientos de personas fallecían por día, en fin. Y resulta que dentro de todas las muertes que se han dado por el COVID, también se han dado fallecimientos de personas por autoeliminación, que presas de la ansiedad, presas de la situación que les desborda, pero sobre todo de la soledad, tomaron la decisión de acabar con sus vidas. Entonces, hablamos de que la soledad no es solamente algo que podamos tomar a la ligera, sino que es una situación que puede, como hablábamos antes, enfermarnos y que tiene consecuencias importantes a las cuales hay que prestarles atención. Uno de los problemas que se presentan por acá tiene que ver con cómo ante la soledad caemos en círculos viciosos, sobre todo asociados con esa depresión. Empezamos entonces por acá, empezamos por acá donde estoy señalando que dice sentimiento de soledad. Tal vez estoy solo o sola. Como les digo, las diferentes circunstancias, aislamiento, lo que sea, me obligaron a estar solo o sola. Conforme pasan los días, más allá de estar solo o sola, experimento el sentimiento de soledad. Ya no solo es que estoy, sino que me sé y me siento solo o sola. Para algunas personas, lo que ocurre es lo que ya mencionábamos, que aunque estén rodeadas de cientos de personas, no logran conectar, se sienten bichos raros, se sienten diferentes, no hay ese punto de conexión y entonces igual nos sentimos solos y solas. Y ante este sentimiento, ante esta sensación que permanece en el tiempo, viene un estado de depresión. Y con esa depresión viene ese deseo de no quiero hacer, no quiero salir, es que nadie me entiende, es que nadie me quiere. Y también no me apetece compartir con otras personas porque siento que igual nadie me entiende, nadie me quiere, no conecto. Y eso nos genera una mayor sensación de soledad. Y al sentirnos cada vez más solos y solas, incapaces de conectar, viene una depresión profunda, cada vez más fuerte, y los sentimientos de soledad siguen creciendo. Y como les digo, es un círculo vicioso donde cada vez más nos hundimos dentro de este sentimiento de soledad, dentro de esta depresión, con las consecuencias que en el plano físico y emocional puedan tener para nuestras vidas. En el año 2018, la BBC hizo un estudio con 55,000 personas
y le llamó el experimento sobre la soledad, o no sé qué, loneliness, porque ya saben, ¿verdad?, la pronunciación. Pero bueno, por ahí está, pueden encontrarlo en línea y es muy interesante porque justamente a partir de lo que se genera en este círculo vicioso y a partir de la afectación a las enfermedades, a la salud física y emocional, se empieza a hablar, como les digo, ya desde el 2018, sobre el impacto que tiene la soledad en nuestras vidas. Incluso para enero de este año habían nuevos estudios que hablaban sobre el impacto de la soledad y la importancia de trabajar en nuestra relación con nosotros y nosotras y la relación con los demás, porque se habla de cómo todas estas enfermedades, consecuencias físicas y emocionales tienen un impacto no solo desde lo individual, sino también desde lo social, como colectivo. Resulta que en este experimento encuestaron a personas, ya les digo, 55,000 personas, pero de diferentes países, alrededor de todo el mundo, y la gente planteaba. Y primero se corrobora, como les digo, todo esto de los síntomas y las repercusiones emocionales y el impacto negativo que tiene para los seres humanos el sentirse solos y solas. Pero además se descubrieron otros elementos interesantes. Uno tiene que ver con la percepción de la soledad según la etapa de la vida en la que nos encontremos. Y el primer dato desmiente algo que hemos creído erróneamente durante mucho tiempo. Algunas personas creen que soledad es sinónimo de vejez o a la inversa, el envejecimiento es sinónimo de soledad y de depresión. Y pensamos, seguramente las personas mayores se sienten solas. Y efectivamente las personas adultas mayores, se pueden sentir solas. Y efectivamente las personas adultas mayores, nuestras personas adultas mayores necesitan saber que estamos presentes y que mantenemos el contacto. Pero según este estudio, las personas mayores, solamente el 25% afirman sentirse solas. El resto ha desarrollado estrategias como participación en grupos, como contactos con sus pares, en fin, para no sentirse solos y solas. Así que solo el 25% se sienten solas. Pero curiosamente, las personas jóvenes, sobre todo las personas entre los 16 y los 24 años, en un 40% se sienten muy solas. Y digo curiosamente porque usualmente cuando pensamos en personas jóvenes, pensamos la imagen estereotipada de muchachitos, muchachitas divirtiéndose, vacilando, redes sociales, selfies, intercambio, etcétera. Pero curiosamente, estas son las personas que mayor sensación de soledad experimentan. Y es que no solamente se sienten solas, como las personas adultas mayores, sino que se sienten muy solas, se sienten en muchas ocasiones perdidas y que no logran encajar. Hablamos de que son personas jóvenes. Según algunos estudios, podríamos hablar que incluso hasta los 30, 35 años son personas adultas jóvenes, pero sobre todo la sensación se experimenta en este rango de edad. Pero entonces vean qué interesante, porque tal parece que la soledad es un tema que nos afecta a todos y todas, no solo a una población específica y que en todos y todas va a tener consecuencias significativas. Pero, como les decía, también se habla de este tema justamente porque se reconoce y se corrobora el impacto que tiene y la necesidad de cambiar la situación y generar estrategias que nos permitan gestionar de mejor forma nuestra soledad. Porque además descubrieron que el problema como tal no es la soledad, sino las creencias que tenemos en torno a la soledad. Muchas personas, y por eso el porcentaje de personas mayores que se sienten solas es menor al porcentaje de personas jóvenes, muchas personas mayores han descubierto que la soledad no es algo negativo, que la soledad incluso puede ser visto como un espacio para el crecimiento personal, como un espacio para conectar con nosotros y nosotras y, ¿por qué no?, hasta chinearnos. Incluso para algunas personas
y sobre todo a partir de las experiencias de vida, de la forma en la que gestionan sus duelos, sus procesos, sus vivencias, muchas personas mayores han descubierto que en realidad la soledad o el estar solos y solas puede ser un bien valioso y escasísimo en otras etapas de la vida, que puede ser un espacio que utilicemos para seguirnos formando, para conectar, como les decía, para chinearnos, para disfrutar. Mientras que otras personas encuentran en la soledad una amenaza. Encuentran en la soledad una especie de monstruo, una especie de figura mítica, negativa, terrorífica, que nos asusta, que les asusta, porque sienten que ante la soledad no van a poder sobrevivir, o porque les asusta que al estar solos y solas tengan que ver para adentro, tengan que convivir con ellos mismos, con ellas mismas y tengan que conocerse. Y les asusta porque sienten que lo que van a conocer no es bonito, no es agradable, que no les va a gustar, porque tal vez no tienen una buena imagen personal o no tienen una autoestima adecuada y no se quieren y no saben estar con ellos o ellas. Además, el por qué son más las personas jóvenes que se ven afectadas por la soledad tiene que ver con la presión social en diferentes etapas de nuestras vidas. Entre más jóvenes estemos, me refiero a adolescencia, juventud, adultez joven, en fin, existe una mayor presión por parte de los grupos de pares, una mayor presión por pertenecer, por saberse parte de un grupo, una mayor presión por ser popular. Y ahí pienso en la serie de televisión de escuelas y colegios y ese tipo de cosas. Y de pronto, desde épocas inmemorables, y pienso en alguna de las primeras que yo veía en mi adolescencia, Salvado por la Campana, se daba aquello de el ser popular, el pertenecer, el formar parte de ese grupo de gente que tenía un montón de amistades, que conectaba, y se daba esa presión. En ese mismo estudio que hacía la BBC, planteaba que, por ejemplo, las personas que utilizan más las redes sociales, que comparten más memes, noticias, etcétera, en redes sociales, suelen ser las personas que se sienten más solas. Y lo hacen como una forma no solo de conectar, sino de exteriorizar al mundo de que son personas sociables, que son personas que forman parte, que son personas que conectan, que tienen un montón de gente a su alrededor. Porque, como les decía, para estas poblaciones, para estas personas, tiene que ver mucho con el pasar por la aprobación. Por lo tanto, la soledad como tal no es la que nos enferma, sino el valor que le asignamos en nuestra vida y la forma en la que lo estamos percibiendo. Obviamente, si por circunstancias como las actuales, si por circunstancias como viajes, salud o lo que sea, me veo obligada a estar en aislamiento por periodos prolongados, ahí no es solamente el sentirme sola, sino que va a haber un impacto y que tengo que trabajar y gestionar otro tipo de contactos. Pero en la cotidianidad no es tanto el no contar con otras personas, sino el cómo me estoy sintiendo y el valor que le asigno en mi vida a mi soledad. Porque puedo procurar mantener los contactos para no estar solo o sola. Pero hasta que yo no cambie en mi mente el concepto de soledad y deje de verlo como algo negativo y amenazante para entenderlo como una oportunidad de crecimiento y de introspección, aunque esté rodeada de 1000 personas, me va a seguir asustando el pensarme, sentirme o saberme sola. Pero como les digo, la soledad puede ser positiva. La soledad puede ser ese espacio para reencontrarnos, para conectar, un espacio para nuestro crecimiento y por lo tanto necesitamos aprender a estar solos y solas. En otras palabras, siguiéndome al dicho popular, ni mucho que queme al santo, ni tan poquito que no le alumbre. Es decir, como seres humanos necesitamos de las demás personas, necesitamos conectar, pero también tenemos que aprender a estar sin esos contactos
tenemos que aprender a estar solos y solas. Tenemos que aprender a estar con nosotros y nosotras para garantizar nuestro crecimiento, para garantizar nuestro desarrollo. Es encontrar ese equilibrio porque además el aprender a estar solos y solas es el espacio, como les decía, para ver hacia adentro y para ser mejores personas. Y es un requisito fundamental para nuestra madurez psicológica, para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Así que tenemos que aprender a gestionar la soledad. Pero ¿cómo vamos a gestionar esa soledad? Primero, hay que aceptar nuestra realidad sin afligirnos. Puede que en este momento no tengamos tantos amigos o amigas, no tengas tantos amigos o amigas como esperabas. O puede que te des cuenta en este momento, y sobre todo con el distanciamiento social, que los amigos y amigas que creíamos tener no eran de verdad relaciones fuertes, relaciones sólidas. O puede que me dé cuenta que en realidad sí, por decisiones personales, circunstancias de la vida o lo que sea, estoy solo y sola, solo o sola, al menos físicamente en este plano. Bueno, acepto mi realidad. Tal vez no tengo tantos amigos. Voy a pasar un tiempo de confinamiento en soledad. Bueno, quizás mis relaciones no han sido tan sólidas. En fin, acepto esta realidad, pero la acepto sin afligirme y digo, si algo de esto no me gusta, tengo dos caminos. Uno es el camino inválido, el camino que no sirve, de echarme a morir, empezar a lamentarme, porque pobrecito, estoy solito, nadie me quiere, mejor me como un gusanito. ¿Cómo era que decía la canción? Bueno, puedo elegir afligirme. O por el contrario, aceptando esa realidad sin afligirme, al reconocer mi realidad, descubro que hay cosas que no me gustan y empiezo a pensar cómo voy a cambiarlas. Y empiezo a tomar las decisiones y a actuar para encaminarme a cambiar esa realidad que no me gusta. Porque si yo sé que hay algo en mi vida que no me gusta, sé que tengo que cambiarlo y no lo cambio, entonces el problema no está en la situación, sino que es mi responsabilidad. Eso en primer lugar, acepto mi realidad sin afligirme. El siguiente punto, en segundo lugar, lo que tengo que hacer es revisar el diálogo interno, cómo nos hablamos a nosotros y a nosotras mismas, porque puede ser que no quiera estar solo o sola, porque estar solo o sola significa estar con mi peor enemiga. ¿Y saben quién es mi peor enemiga? Mi mente, porque mi mente es la que de pronto, si yo tengo una relación inadecuada conmigo, mi mente es la que me autosabotea, o mi mente es la que mete carbón, como decimos popularmente, y empieza a decir, claro, es que estás sola porque vos sí que sos amargada, es que estás solo porque vos así tan feo, ¿quién va a querer ser tu amigo? Es que vos tan fracasado, ¿qué vas a hacer? Es que vos no ves toda fea, todo esto. El diálogo interno, lamentablemente, cambia o afecta nuestra percepción. Y además dentro de ese diálogo interno, tenemos que preguntarnos no solo cómo me hablo, sino cuáles son las ideas que tengo acerca de la soledad. ¿Qué significa para mí la soledad? Es que no tengo amigos porque seguramente yo soy muy fea, yo soy muy aburrida, por eso a mí nadie me quiere. Es que seguramente la soledad es el castigo porque de ahí el tener amigos es algo muy bueno y como yo no soy buena, como yo no soy exitosa, entonces yo no merezco que la gente me quiera. Es revisar qué ha significado la soledad, qué significa la soledad y cómo la estoy viendo. Porque si yo la estoy viendo como algo negativo, malo, que me carcome, le estoy dando poder para que me carcome. Una vez que reviso mi diálogo, empiezo a detectar aquellas ideas irracionales, aquellas ideas absurdas, ridículas, si queremos verlas así, y empezamos a cambiarlas. Bueno, no es que yo sea fea. No, es que no tiene que ver la apariencia física, porque realmente para conectar no nos importa cómo es la otra persona por fuera, nos importa cómo es por dentro. Bueno, no, tal vez es que no es porque yo sea mala, que no me quiere, más bien tal vez es porque he sido, como decimos popularmente, demasiado buena, me he pasado de buena y no he sabido establecer límites. Y como no he sabido establecer límites, se han generado en mi vida relaciones abusivas de pareja, de amistad o lo que sea, que han tenido un impacto en mí y que por lo tanto alejarme fue lo mejor y que si decido volver a conectar van a ser relaciones más equitativas y más saludables, que no sean relaciones tóxicas. Necesito cambiar.
Y en tercer punto, necesito aprender para gestionar la soledad, aprender a pasar tiempo conmigo mismo, conmigo misma. Necesito perderle el miedo a la soledad. ¿Y cómo lo logro? Programando actividades para realizar conmigo mismo, conmigo misma. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y les cuento que en algunos momentos de mi vida, lamentablemente, he andado por ahí. ¿Con qué? Bueno, les cuento. En algún momento de mi vida, tal vez me ha tocado cocinar para mí y he estado en los dos niveles. Nivel 1, ay, qué pereza, estoy sola en la casa. ¿Para qué me voy a poner a cocinar? Solo para mí. ¿Se imagina qué pereza? Ay, no. No, la verdad es que si es solo para mí, saco una galleta soda o abro una lata de atún o me como una galleta o un cereal con leche porque qué pereza cocinar solo para mí. Mientras que en otras ocasiones es, bueno, estoy sola. Voy a cocinar y como yo estoy sola, voy a hacer ese platillo que a mí me encanta y que nadie más en la casa come y voy a hacerlo para mí o es más, me voy a meter a internet y voy a buscar una receta y empiezo a prepararme porque es para mí, porque me quiero, porque me lo merezco y porque me voy a chinear. Porque ¿quién más que yo para chinearme y para amarme? O incluso atreverme a hacer cosas que socialmente actualmente se ven de forma rara, pero que tenemos que aprender a normalizar. Por ejemplo, aprender a ir al cine solos y solas. Ay, es que vieras, yo tenía muchas ganas de ver tal película. Bueno, yo sé que ahorita estamos con el asunto de que los cines están como que sí, como que no con su funcionamiento, en fin, pero bueno, pensemos en la vida antes y después de la pandemia, ¿ok? Ay, es que yo quería ver tal película y no, ya la sacaron de cartelera y no fui. No encontré con quién ir, no hay que casi a nadie le gusta ese tipo de películas. ¿Y por qué no fue solo sola? Ay, es que qué vergüenza, qué bañazo. ¿Se imagina qué van a decir que me vean a mí sola en el cine? Que no estás solo, no estás sola, estás con vos. Estás con la mejor compañía porque sos vos mismo, vos misma. ¿Por qué no atrevernos a disfrutar de algo que nos gusta? ¿Y qué está haciendo? Es que no estoy sola, estoy conmigo, estoy disfrutando, estoy viviendo. Y darnos el permiso. Pero eso implica incluso programar tiempos. Hay muchas personas que, por ejemplo, ahora durante el distanciamiento, confinamiento, cuarentena, como le quieran llamar, dicen, es que estoy tan cansado, tan cansada, porque no he parado. Me levanto a tal hora, meto no sé cuántas horas de ejercicio, luego teletrabajo, me metí en 5 cursos de manualidades, todos los webinars de Vive Bien, etcétera, etcétera, etcétera. Hago, lavo, plancho. Uf, no me da el día. Aunque esté en la casa, no me da el día. Y una le pregunta a esa gente, ¿y para usted sacó tiempo? Y usted ha tenido chance de estar solo, sola, de conectar. No, es que qué pereza, no, porque si me pongo solo, seguro me pongo a pensar tonteras. Pues probablemente sea que estamos o estén evadiendo el enfrentarnos a nosotros y a nosotras y compartir, como les digo, con nosotros y nosotras. Así que es importante que aprendamos a programar. Y ojo, no programar actividades que voy a hacer yo solo y sola mientras está la cuarentena o el distanciamiento y ya volvemos a las calles, nos dicen se acabó el coronavirus, ya no existe en el mundo, salgamos todo el mundo a la calle y entonces como ya estoy en la calle y como ya veo a la gente, no programo actividades para mí. No, significa que ahora y cuando pase la pandemia necesito desarrollar en mi agenda campitos, espacios para que yo pueda convivir conmigo mismo, conmigo mismo. Además, necesito aprender a relacionarme con otras personas, entendiendo por un lado de que sí, las relaciones con otras personas son importantes, pero no van a ser lo único, es buscar ese equilibrio. Pero además, me tengo que atrever a conocer gente nueva, entendiendo que, como les digo, muchas veces esa sensación de no conectar, de no congeniar, tiene que ver más con lo que hay dentro de mi cabeza que lo que pasa en la realidad. Así que
si quiero aprender a gestionar la soledad, además de aprender a vivir conmigo, tengo que aprender a relacionarme con otros y otras para crear redes que me sirvan de apoyo. Y otra cosa importante es la compasión. Ese mismo estudio de la BBC planteaba que una de las estrategias más utilizadas, sobre todo por las personas adultas mayores, para combatir la soledad y para sentirse mejor, es la compasión. La empatía y la compasión ayudan a combatir la soledad. Decía una señora que ella vive sola, es viuda, muchas de sus amistades ya han fallecido, está en grupos, no sé qué, pero cuando ella empieza a sentirse muy sola, lo que hace es hacer algo por otra persona, ir a hacerle compañía a otra persona, hacer un donativo para otra persona, hacer algo por los demás, porque de esta forma partimos de la gratitud de lo que tengo y de lo que puedo hacer por los demás, y esa sensación de gratitud más satisfacción por el hacer le ayuda a sentirse que realmente no está sola, sino que puede ayudar a otros. Entonces, como recomendación, el hacer algo por los demás nos ayuda, sin duda alguna, a combatir la soledad. En fin, para ir cerrando, es importante que entendamos que hay que buscar un balance, un equilibrio, que existe un tiempo para comunicarnos con las demás personas y que ese tiempo es necesario, pero que además existe otro tiempo para establecer contacto con nuestro yo interior, que los periodos de soledad nos sirven para dar un paso atrás, mirar nuestra vida en retrospectiva y planear el futuro, que la soledad no es mala, que puede ser nuestra mejor compañera, pero tenemos que aprender a gestionarla. Tenemos que aprender que cuando estamos solos, estamos con nosotros y nosotras, los protagonistas de nuestras vidas, a quienes vamos a tener o con quienes vamos a compartir siempre, nosotros y nosotras. Y por lo tanto, la soledad es el espacio para reconectarnos, conocernos y amarnos un poquito más. Don César. Sí, Anita, excelente, excelente su exposición. Quiero informarles que tenemos participantes de Guanacaste, de Alajuela, de Heredia, de San José, de Punta Arenas, de Limón, de toda el largo y ancho a nivel nacional, ciudades como Corralillo y La Guinea en Filadelfia, Guanacaste, de Coronado, Desamparados, del área de salud de Guapile, del Hospital Médico, de Esparza, Punta Arenas. Tenemos una audiencia de 125 personas. Dentro de las consultas que nos hacen, veo acá importante mencionar, dice Rosalina, ¿está bien no tener amistades estables? ¿O son estables mientras están cerca, pero una vez que se alejan no se vuelven a llamar, ni visitar, etcétera? ¿Será que en este caso nunca existió la amistad verdadera? ¿Solo fue temporal por la cercanía que tenían? Ejemplo, una vecina, una compañera de trabajo, etcétera. Es que es importante sumar también comentarios de, hay personas que piensan que estar solos en casa es soledad. Yo le llamo paz absoluta. Por acá también tenemos una bastante larga de Rafael Ángel Murcia. En relación a este tema, yo quiero comentar esto. Muchas veces algunas personas creen que el hecho de tener a una persona, es decir, novia, esposo, pareja o alguien con quien compartir, se piensa que es lo mejor, y como a todos en algún momento nos ha pasado, nos hemos llevado decepciones. Eso hace que algunos quieran tener de lejos temas amorosos. Cuento esto porque tengo un par de amigos que nunca han tenido pareja y me han comentado de que los critican por eso y de que los tachan de que les gustan las personas del mismo sexo, que son amargados, que nadie los toma en serio, que están solo porque les hacen caso 100% a los papás, entre otras cosas. Yo a ambos amigos los considero importantes y he estado pendiente de ellos durante el tiempo que los conozco y creo que vivieron etapas duras en su niñez y adolescencia, que podría ser, la consulta es, ¿qué podría ser como para aconsejarlos? Más que tienen muchas cosas en común por lo que he notado entre ellos. Entre otras cosas, Anita, es parte de lo que nos han estado reportando. Gracias. Ok, bueno, en este caso yo creo que por lo que entiendo de lo que me estás planteando,
vamos a ver, el hecho de que una persona no tenga pareja no es sinónimo de que la persona sea amargada. Hay personas que tienen pareja y son súper amargadas, y hay personas que no tienen pareja y viven plenamente felices. Se han, dentro de estudios también hablado sobre la relevancia que tiene el tener una pareja para manejar el tema de la soledad y demás, pero no es la única forma de conectar. Y de hecho es importante el aprender a valorar los espacios. Entonces, si estos compañeros o estos amigos de esta persona que nos hace la consulta están bien, se sienten bien, no están solos, aunque no tengan pareja, no se sienten solos, entonces no hay que darles un consejo de que busquen o conecten si ellos se sienten bien. Ahora, si ellos están amargados porque se sienten frustrados de no conectar, de no tener pareja, entonces igual habría que trabajar, pero el consejo tiene que ver más con el mejorar la relación con ellos mismos, con ellas mismas, antes que el mejorar, antes que el establecer una relación de pareja, porque si no lo que va a pasar son dos posibilidades. Uno, si yo me siento amargado o amargada cuando estoy solo, cuando estoy sola, y empiezo una relación de pareja, puede que lleve mi amargazón a la relación y entonces descubro que, mira, es que no era la pareja lo que me hacía feliz, no era la pareja lo que me daba la satisfacción. Yo con mi pareja puedo compartir mi felicidad, pero no es que mi felicidad dependa de esa persona. Y entonces puede que para esa persona descubra y no era pareja, más bien la pareja fue complicarme la vida y siga igual de amargada. O por el contrario, puede que la persona esté amargada, está sin pareja, hace pareja y entonces dice, oh, qué dicha, ahora todo está feliz, plop, 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 flotan los corazones, todo es maravilloso, qué lindo, la vida es color de rosa, cantemos, bailemos, se terminó la pareja y la persona se nos vino abajo porque su felicidad no dependía de ella, de él, dependía de la otra persona. Y en el momento en que la otra persona se va, queda en un estado de indefensión, un estado donde la persona se siente indefensa, débil, que no puede con la vida porque su felicidad se le fue. Es que había depositado la felicidad en alguien más. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer más bien es en ver cómo está la relación que estas personas que nos planteaban en el ejemplo están llevando consigo mismos, porque más que el aconsejar, el que se vinculen, es el aconsejar para que se revisen. No sé si hay más comentarios por ahí. Sí, claro, tenemos comentarios de Ana Cecilia Chacón. Excelente charla, muchas gracias. Por supuesto, a veces nos sentimos solos y nos sentimos bien, pero otras veces nos sentimos mal. De Ana María Gómez Hidalgo, me hace gracia esto de soledad, pero no en sentido que muchos no saben apreciar el estar solo consigo mismo. En mi caso, fuimos hijos más mis papás y luego sobrinos. Yo disfruto mi tiempo solo para mí. De Los Ángeles Vargas, dice Marixa Vargas, bueno, Ana Isabel, el tema hoy sí es para mí, que no me gusta estar sola y con esta situación de la pandemia me ha tocado aprender a vivir conmigo misma, bueno, y con mi gata. Jaja, dice que ya casi hablo gatuna y ya ella me entiende todo. Gracias. Bueno, acá dos cositas. Uno, respecto a esta persona, bueno, qué dicha. Y justamente a veces las personas cuando están muy saturadas o que han crecido en espacios con mucha gente, aprenden a valorar los espacios en soledad porque efectivamente pueden ser grandes tesoros para convivir con nosotros. La idea no es tampoco refugiarnos en cavernas y volvernos ermitaños, ermitañas, sin contacto, no, pero sí buscar este equilibrio. Y entonces, qué bueno esas personas. Respecto a la señora con su gata, bueno, como les decía, puede haber debates si el estar con una mascota es estar solos o no. Si una persona ama de los animales, obviamente entendemos que la compañía de nuestras mascotas, de nuestros animalitos, por más que los amemos, y se los digo yo que soy súper amante de los perros y súper alcahueta con los perritos y demás, y amo a los perritos y demás, entiendo que no sustituyen el contacto humano. Sin embargo, son una fuente valiosa de afecto y una forma efectiva, sobre todo cuando la soledad es impuesta, como en el proceso, en el evento que hemos vivido recientemente,
sí el contar, como les digo, con una mascota puede ser un recurso valioso, importante y una forma de mantenernos sintiendo la compañía, de mantenernos incluso saludables. No significa que entonces voy a irme a vivir únicamente con el perro o con la pelota de voleibol Wilson, ¿se acuerdan de la película esta, verdad? Pero sí, por lo menos pueden cumplir con una función que nos ayude a canalizar esa necesidad del compartir. Obviamente, sí es importante mantener también el contacto humano, ¿verdad? Y hablamos del contacto virtual, que es válido, pero en la medida de lo posible, en cuanto ya se flexibilicen y pase esta situación, también volver al contacto presencial, porque el contacto virtual, a pesar de que es importante y es muy válido, no sustituye en su totalidad, ¿verdad? Al el contacto cara a cara, ¿verdad? O al contacto que tiene que ver tal vez un poco más incluso con lo físico. El otro, que antes habían preguntado, que si está bien el no tener amistades estables. Lo que pasa es, bueno, podría haber debate. Igual hay personas que sí van a estar de una u otra forma a lo largo de nuestra vida o en periodos prolongados. Sin embargo, también tenemos que entender que todo cambia. El mundo está en constante cambio. Nosotros y nosotras cambiamos y la gente a nuestro alrededor también. Por lo tanto, es perfectamente normal que hace 5 años esta persona era el mejor amigo, la mejor amiga y de pronto ahora somos desconocidos, ni nos hablamos y hasta nos sacamos la lengua, ¿verdad? Pues nos caemos mal. Y de pronto en este momento de mi vida sean otras personas. ¿Por qué? Porque la persona que yo fui hace 5 años no es la misma de ahora. La vida que yo tuve hace 5 años no es la misma de ahora y la vida de esa persona tampoco. Por lo tanto, sí es normal. Sobre todo cuando, por el caso que nos planteaba, que tenía que ver con compañeros de trabajo, etcétera, mucha de la relación quizás no era una amistad con redes o orígenes profundos, sino que se trataba más bien de una relación influenciada por las circunstancias. Obviamente, si me toca compartir 8 horas diarias, 9 horas diarias con una persona y nos vemos y nos hablamos y no tengo más contacto que con esta persona, y si me cae muy mal, va a ser muy difícil para mí, pero si por lo menos puede haber cierto contacto, mínimo le termino de verdad extrañando porque se genera por costumbre y por la coincidencia compartir. ¿Significa que no sea una amistad válida? No, significa que, o sea, es igual una amistad, es una relación válida, pero sí tenemos que entender que es una relación circunstancial y muy probablemente temporal. Aunque idealmente se nos habla de que sí, hay relaciones profundas que es importante fortalecer y demás, también tenemos que entender que la temporalidad y las circunstancias influyen en las relaciones que establecemos y es totalmente válido. Por acá tenemos 4 personas que también nos están escribiendo. Dice Beatriz Chávez, me parece muy interesante el tema. No es necesario estar con alguien para ser feliz, eso depende de uno. De Marcela, a mí me gusta estar en mi casa sola. Sin embargo, me cuesta, vamos a ver acá, se me olvidó, tener esos espacios donde puede estar conmigo misma disfrutando de mí. De Huawei, que ha estado en muchos webinars, Huawei, muchas gracias por la charla de actualidad en nuestra realidad personal y social. De Mauren, gracias a la expositora por este tema tan enriquecedor. En mi caso, al inicio, tuve muchos conflictos sobre el aislamiento, pero ahora más bien lo disfruto y se aprende a estar con uno mismo. Es un trabajo diario. Calidad de charla, Anita, mis sinceras felicitaciones y enriquecedora para mi vida personal de Elizabeth. Esas son hasta el momento, Anita, las diferentes participaciones de las personas que están en el webinar. Claro. Bueno, por ahí del comentario que me leías de Maureen, ¿verdad? Sí, para muchas personas, sobre todo personas que estaban muy acostumbradas a una interacción social más frecuente y demás, cuando se presenta el aislamiento y nos dicen no salga de casa, si va a contactar con la gente, no salir de casa no significa que como no vamos al bar o al estadio, entonces ahora vamos a hacer carnitas asadas todos los fines de semana, no, sino que distanciamientos sociales, evitemos el contacto, evitemos el hacer visitas, evitemos los paseos. Bueno, para algunas personas pasar de tener una vida social muy activa afuera, el verse solos
o solas en casa o con menos compañía, sin posibilidad de salir, con espacios más introspectivos y no tanto extrovertidos, o sea, no tanto de afuera y demás, sí implicó un cambio muy duro. O para personas que tal vez no eran tan sociales, pero sí estaban acostumbradas a una interacción o a un mayor nivel de actividades, el verse solos y solas consigo mismos, sí implicó un cambio muy difícil. Así que los primeros días muy probablemente fue más difícil. Conforme va pasando el tiempo y efectivamente vamos asimilando mejor la situación. Pero ojo, bien lo planteaba Maureen en su comentario, es un trabajo diario, porque no basta solamente con que yo pase sola y entonces mágicamente aprendí a estar bien conmigo. No, puede que yo lleve 40 días en aislamiento, 50 días en distanciamiento, no sé, y durante todo este tiempo lo único que haya hecho sea saturarme de actividades, aunque sean virtuales, para evadir el estar conmigo. Y en el día 50 no logré conectar o ya ninguna de esas actividades me terminó de satisfacer y me encuentro conmigo y me vengo abajo. Por eso es un trabajo diario, donde todos los días tenemos que buscar un espacio, si es posible, o sea, si fuese posible, buscar todos los días un espacio para conectar con nosotros y nosotras, para revisarnos y aprender a disfrutar de nuestra propia compañía, aprender a disfrutar de nosotros y de nosotras, para que cuando volvamos a estar afuera podamos, ahora sí, no por imposición, no por evasión, sino que simplemente yo digo, bueno, hoy me apetece, hoy quiero, hoy voy a salir, hoy voy a disfrutar, salgo, comparto, chan, chan. Y otros días, más bien voy a estar conmigo y digo, no, hoy no quiero salir, hoy quiero disfrutar de mi compañía, que es más que suficiente y que es muy valiosa, pero sí es un trabajo que vamos a realizar. Y ojo, eso, como les digo, no quita que la soledad, que el distanciamiento, sobre todo desde la parte física, sí tenga un impacto y sí tenga repercusiones. Porque bien lo decía, la soledad nos puede enfermar. ¿Tenemos que aprender a gestionarla para que sea positiva? Sí, pero no significa que no nos vaya a afectar. Y entonces hay personas que tal vez han estado con toda una buena actitud, que se ven a sí mismas, ejercicios consigo mismas, en fin, pero pasan los días y pasan los días y pasan los días y manejar la relación se vuelve más pesado. Entonces, de ahí que sea importante, que incluso en las recomendaciones lo hablábamos, buscar el equilibrio en atreverme a conectar, atreverme a hacer amistades, atreverme a relacionarme con otras personas y el equilibrio de también buscar espacios, programar actividades que voy a hacer conmigo, porque como seres humanos, eso no quita el que aprendamos a vivir y a disfrutar nuestra soledad, no quita que sigamos siendo seres sociales y que necesitemos de ese contacto. Entonces, aquí la clave va a ser el equilibrio. Anita, algunos libros que a través del programa Vive Bien vamos a darle a nuestras participantes, libros sobre el tema de soledad, La habitación vacía de Emily White, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y El laberinto de la soledad de Octavio Paz, entre otras recomendaciones, ahora que estamos en tiempos de aislamiento social, poder aprovechar y tener buenas lecturas. Ok, sí, igual en general, bueno, ahí son libros que de alguna manera tienen que ver con el tema de la soledad y hay otros que ya profundizan, pero ya más a nivel de quizás, como les decía, incluso este mismo estudio de la BBC o algunas otras investigaciones que hablan sobre la soledad y el cómo gestionar también nuestra soledad, que de pronto tendrían que ver más con el conocernos, con la autodependencia o con el encontrar la felicidad, equilibrando ese compartir y ese relacionarnos con nosotros y nosotras. Aquí hay un comentario de Ana María Gómez Hidalgo. El problema que he notado con compañeros de trabajo y amigos que padecen de depresión han estado más ansiosos y eso sí es preocupante, más que no se puede salir y compartir con otras personas, porque las redes sociales no es lo mismo que la convivencia personal. Comentarios Sí. de Ana María. Claro, como les decía, o sea, igual se coincide en que, y estaba planteándolo yo hace un ratito, de este contacto virtual es válido, pero no sustituye al 100% al otro tipo de contacto. Sin embargo, es válido y es una herramienta
valiosísima, importante, sobre todo cuando las circunstancias, como en este momento, la distancia, una pandemia, etcétera, nos obligan a mantener el distanciamiento físico a nivel social y por una cuestión de salud y demás. Ahora bien, con las personas que sufren de depresión y de ansiedad, puede existir efectivamente, ante la pandemia, ante el distanciamiento y las diferentes circunstancias, sí puede haber un mayor riesgo de enfrentar crisis de ansiedad y de depresión. En estos casos, ¿qué se recomienda? Bueno, igual que la persona desarrolle estrategias para su gestión emocional, pero además recordemos que en este momento hay muchas personas profesionales en psicología que están brindando sus servicios de forma virtual. Entonces, si yo soy una persona que ya tengo un diagnóstico de depresión o que he enfrentado periodos de depresión, periodos de ansiedad, que tengo problemas para gestionar mis emociones y me enfrento a este momento histórico que sé que en general la pandemia como tal ha generado trastornos de sueño, ansiedad, crisis de depresión, etcétera, para la población en general, como les digo. Ahora, si ya hay una cuestión de fondo a mi nivel de mi historia de vida, pues hay mayores probabilidades de que vaya a tener un impacto. Y es una cuestión de responsabilidad y amor conmigo mismo, conmigo misma, proveerme de las herramientas necesarias para hacerle frente de la mejor forma a esta situación. Y entonces, si yo, como les digo, sé que hay ansiedad, sé que hay depresión en mi historia y sé que la situación que estamos enfrentando no ha sido sencilla, que me va a generar un montón de cambios y cuestiones a nivel emocional, bueno, asumo la responsabilidad y como un acto de amor voy a buscar proveerme de las herramientas. Y en este caso, bueno, me dirijo por ahí que, como les digo, hay diferentes profesionales en psicología que están brindando en este momento terapia, psicoterapia de forma virtual y además existen espacios como este caso, espacios gratuitos abiertos donde podemos hablar de nuestras emociones o donde podemos por lo menos mantenernos informados como una estrategia para que yo desarrolle las herramientas que requiero para hacerle frente a esta nueva realidad. Ok, ya no tenemos más comentarios acá en el chat. Por favor, a todos los participantes, poder hacer link para ver la sintonía que tenemos. Esto impacta dentro de los procesos que desarrollamos en cada webinar. Muchas gracias. Listo, César, muchísimas gracias. Y por ahí me pareció ver a Don Kleiber. Don Kleiber, ¿quería comentarnos algo en esta mañana? Hola, Don Kleiber. Oh, ok. Listo. Ahí está. Hola, un gusto saludarlos, un gusto poder compartir con ustedes. Nada más hacer el recordatorio que estamos entrando a la campaña de vacunación de la caja y que para la institución en este momento resulta fundamental el poder compartir con todos ustedes estos días en las áreas de salud. Se va a estar dando la información de qué parte de la comunidad va a ser la campaña de vacunación. Recordar que no se está vacunando en los centros de salud propiamente para evitar que las personas en estado sano vayan a tomar un riesgo de contraer el coronavirus. Pero en todas las comunidades está en este momento en la campaña, está dirigida a personas o a niños de 3 a 7 años, personas mayores de 60 años y también aquellas personas que pertenecen a grupos de riesgo como los diabéticos o enfermedades cardiovasculares y demás. Entonces, hacerles ese recordatorio, por favor, esa información que deseamos que puedan compartir pues con sus familiares. Y bueno, ahí les vamos a estar compartiendo algunos spots que la institución durante estos días ha dado. Así que de mi parte, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Don Kleiber. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, si no hay más consultas. Bueno, sí, dale. Sí, hay un comentario muy interesante de Jerry Piña. Dice, muchas bendiciones, gracias. Excelente charla, me gustó y me recordó mi papá, que ya no está entre nosotros. Murió hace algunos años y él en la pared de la casa dejó escrito, para mí la soledad no existe. Aunque vivió solo en casa desde que se separó de mamá, no se casó más
y yo lo visitaba cada vez que podía. Al morir llegué a vivir a la casita que me heredó y ahí vi lo que dejó en la pared. Ok, bueno, nuevamente con este comentario reafirmamos aquello que estábamos conversando, es que la soledad, sí sabemos que tiene un impacto y demás, pero tiene mucho que ver con la percepción, las creencias personales que tenemos en torno a la soledad, la forma en que vemos la soledad en nuestras vidas. Bueno, para este señor, enviuda y decide no casarse más, o se separa y decide no casarse más y se siente, por lo visto, pleno consigo mismo y dice, para él la soledad no existe, porque, por eso hablábamos, esa creencia que él tenía sobre la soledad probablemente no era algo negativo, sino que más bien tenía una visión hasta positiva y se sintió pleno y satisfecho sin vamos a ver, sin volverse a vincular afectivamente en otra relación de pareja. Entonces, sí, no perdamos de vista este impacto que las creencias que tenemos en torno a la soledad tiene en nuestra vivencia de la soledad misma y en la forma en que la gestionamos en nuestras vidas. Entonces, de mi parte, para ir haciendo el cierre, recordar, sí, somos seres sociales y necesitamos de otras personas. Pero también tenemos que revisar cuál es la imagen o la idea que tenemos sobre la soledad en nuestras vidas. Porque en función de esa idea y en función de la relación que establezco conmigo, es que la soledad se va a convertir en un evento positivo, incluso en una situación que elijo en diferentes momentos para reconectar y hasta para pensar y tomar decisiones, o se va a convertir en una enemiga que nos enferma y que tiene repercusiones comprobadas en nuestra salud física. Tenemos que aprender a conectar con nosotros y nosotras, a conectar con la gente para gestionar de forma adecuada nuestra salud desde el equilibrio, sin aislarnos, pero sin ver nuestra propia compañía como algo negativo, sino más bien como una posibilidad. Sin más por el momento, César, te agradezco. No sé si querías despedirte. Muchas gracias a la licenciada Ana Isabel Ramírez, expositora del programa Vive Bien. Muchas gracias a don Kleiber Roa, la jefatura del programa Vive Bien, y a todas y todos los participantes de este webinar. No nos despedimos sin antes comentarles que a las 10 tenemos el webinar Los ámbitos de la calidad de vida para que puedan acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, César. Nos vemos. Muchas gracias.